Pues ahora sí, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Edgar, mucho gusto, o Hola. gracias por venir aquí a Tecnocontrol Vehicular. Pues su servidor Miguel Ángel Navarro. Les queremos primeramente agradecer su tiempo y su participación a esta plática, en la cual nos da mucho gusto el que Edgar nos acompañe el día de hoy, Edgar Orozco, que es una de las personas, como lo mencionamos, que está detrás de las empresas más grandes de nuestro país, manejando toda la cuestión de seguridad. Es un profesional en la protección ejecutiva y corporativa, así como en la cadena de suministro, con más de 27 años de experiencia en todo este tema de la seguridad. Me voy a permitir leer un poco de su experiencia profesional y su historial académico. Él ha participado de manera activa en diferentes plataformas, asociaciones civiles de la seguridad en México. Ha participado o tiene un posgrado en la Dirección de Seguridad de la Universidad Pontificia de Comillas, diplomado en Seguridad Integral de la Universidad del Valle de México, diplomado en Desarrollo de Valores y Sentido de la Vida de Global Training. Ha tomado diferentes cursos, voy a mencionar algunos de ellos: control y respuesta a situaciones de emergencia en Oval Group, gestión de seguridad y control en Basic o Business Anti-Simulate Co. Después, Executive Protection de RL Ottman Inc., inteligencia corporativa en Universidad Pontificia y Comilla, entre otros cursos. Le quiero dar la bienvenida nuevamente y agradecerle a Edgar el que esté el día de hoy con nosotros en este foro, hablando de un tema de seguridad que creo que va a ser de mucho interés para muchos de nuestros clientes que vemos que el día de hoy se han conectado, y algunos otros amigos que nos han hecho favor de conectarse para participar en esta reunión del día de hoy. Edgar, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues inicialmente quería yo comentar contigo, pues ver qué has visto en este último año que hemos tenido este tema de la pandemia en nuestro querido México, en donde sé que la seguridad pues se ha visto muy afectada, ¿no? Se ha visto afectada, hemos tenido algunos índices y que platicamos antes de nuestra reunión, en que hemos visto que se ha ido hacia arriba la cuestión de inseguridad en el transporte. Entonces, pues que me platiques un poquito qué ha pasado contigo en este último año, en estas empresas que has participado, que son de los grandes corporativos. Pues, ¿qué has notado en este último año que quisieras compartirnos antes de entrar realmente a los temas que queremos platicar un poco más a fondo? Claro que sí. Muchas gracias, Ángel. Yo creo que en el último año que hemos tenido oportunidad de estar sumergidos en el mundo de la seguridad, yo creo que el tema pandemia se ha enfocado un poquito sí al tema salud para con la gente, pero también en el tema de seguridad. Pues obviamente sabemos que dependemos de gente quien conduzca las unidades, de gente quien administra las compañías, pero ¿qué sucede cuando no está el factor humano dentro de las compañías? Pues obviamente eso debilita las operaciones, ¿no? Quizás cuando llega el tema de mandar a cuarentena a la gente, pues empiezan los temas en las industrias a disminuir y decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Si antes tenía 100 operadores o 100 unidades andando, pues bueno, hoy tengo solamente 10 o 20. ¿Y qué sucede? Bueno, yo podría decir que en tema de seguridad está un equilibrio, porque si antes tenías más unidades en la calle, era más probabilidad que te robaran. Obviamente más vulnerable a eso. Claro, pero hoy como hay menos unidades circulando, pues bueno, ahora se podría decir que es un volado, en decir, hoy puedo robar a los de la línea azul, a los de la línea naranja, por no decir marcas, Claro. Pero te vuelves más impredecible, o la delincuencia tiene más selección a elegir. ¿En qué está eso? Pues obviamente que cuidemos de los operadores, ¿no? En este tema de pandemia, y a partir de ahí, pues bueno, puede haber una serie de cosas que podemos aportar. Claro, como bien comentas, y perdón en el comentario, si nos quieren ustedes ir interrumpiendo o haciendo alguna pregunta de lo que Edgar comenta, con mucho gusto, nos pueden ustedes interrumpir, y la idea es que tengamos una charla entre ustedes y nosotros y Edgar, en donde podamos aportarles, tanto Edgar con su experiencia de seguridad y un servidor,
en toda la cuestión de los sistemas de GPS, pues nos puedan ustedes interrumpir para darle un poquito de más movimiento a esta charla que estamos teniendo con ustedes. Sin problema, adelante. Entonces, como comentabas ahorita, este tema pues sí ha influido mucho en que si tenían 20, pues ahora nomás tienen 10 unidades, en que si la gente doblaba turno, no doblaba turno, la cuestión de que hablábamos hace rato de la bioseguridad, ¿no? Sí, cómo no. De que también ha sido un tema pues que ha afectado mucho y han tenido que tomar muchas medidas para que el transporte siga trabajando, porque sabemos que el transporte en México pues no para y es la principal fuente de donde se mueven todas las mercancías y se mueve todo nuestro país, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué medidas han cambiado de seguridad ante esta situación también? ¿No? Como lo comentabas ahorita. Yo creo que las medidas, si bien es cierto que pueden seguir siendo las mismas, aunque pueda haber cierta fortaleza en algún punto, sí en temas de bioseguridad tiene que ser mucho más importante. Una empresa, y por nombrar alguna que se dedica al pollo, para no hacer un comercial, si antes tenía el miramiento de decir, hoy tengo mi patio de operaciones y dentro de mi patio de operaciones tengo mis unidades, tengo que pensar en el hombre porque no lo puedo regresar a la casa, porque si lo regreso a la casa puedo correr el riesgo que se contamine o puedo correr el riesgo que contamine a su familia, y sabemos que la familia es primero. Si tenemos un operador que esté con el tema de COVID, pues muy probablemente no va a presentarse a operar, por lo tanto tienes una unidad menos. ¿Qué es lo que tiene que pensar hoy la industria? Y que sé que han pensado la industria es en saber que tienen un patio, pero ese patio fortalecerlo, donde tener una regadera segura, limpia, sanitizada. Las unidades tienen que ir con mayor sanitización como debe de ser y quizás debió ser siempre, y sobre todo una instancia para operadores que si bien antes existía un par de literas, pues eso no te daba la cabida como para 20 operadores, ¿no? Porque al final juega va en el mismo plano, ¿no? Es decir, ¿cómo yo le doy esa bioseguridad a los operadores si tengo 2 literas y duermen 50 personas, ¿no? Entonces creo que estoy cometiendo un error. ¿Qué tengo que hacer? Ampliar el área y obviamente sobre el área, pues tener mayor control sobre la gente que duerme ahí y hasta cierto punto tener una bitácora electrónica en la que yo pueda determinar, como hoy en día la cuentan los operadores, su bitácora de viajes, pues bueno, también una bitácora de descanso, donde yo permanecí, para que tengamos ese ciclo, quién estuvo tanto tiempo en ese sector de la compañía, y puede ser que regrese hasta dentro de 2 semanas, ¿no? Son unos temas muy complejos, pero sin duda serán temas con los que viviremos a partir de estas fechas. Sí. También otro tema que también nuestros invitados el día de hoy nos preguntaban, dice, oye, ¿cambió el modo operandi de la delincuencia ahorita con todo este tema de estos cambios que tuvo que hacer el transporte? ¿Hubo algún cambio? ¿Cambiaron las zonas de riesgo? ¿Cambiaron los paraderos? ¿Hubo ahí un cambio en todo esto que se afectó, creo yo, el transporte y afectaba el tema de la seguridad, ¿no? Que yo creo que los pusieron a trabajar más por ese problema, ¿no? Sí, yo creo que sí cambió un poco en el sentido de, y te comento algunos meses atrás, estando en Celaya, pues yo creo que ahí el tema empezó a detonar con el tema de la pandemia, en que si las autoridades estaban destinadas para un tema de seguridad pública, pues bueno, también tuvieron que emerger para accionar planes de contención. Es decir, tener lugares libres, pues bueno, para que no haya gente. Entonces yo creo que la seguridad pública se distrajo en temas que tiene que ver con el gobierno. No digo gobierno federal, sino un gobierno local. Y que las tareas, aunque las asumió una autoridad federal, que es la Guardia Nacional, el mismo Ejército, sin duda ellos no están, creo yo, en mi particular punto de vista, creo que ellos no están tan aptos para atacar una delincuencia común, pero la delincuencia común sin duda esa sí sigue incrementándose, Claro, sí se sigue disparando, y por lo tanto, pues obviamente siempre va a ser un enemigo a vencer. Y eso va escalando, pero qué triste que tenga que escalar con una autoridad federal y cuando una autoridad estatal pues no tiene esa misma preparación. Claro. También otra de ahorita que estás hablando de las autoridades, un cuestionamiento que nos hacía uno de los participantes. Oye, todo el día de hoy se está de alguna manera canalizando a un cero
el 911, Sí. ¿no? Y esto de alguna manera como que está haciendo un embudo para poder dar una respuesta mucho mayor. Ahí, ¿qué les podrías tú sugerir al transportista o al hombre camión a veces que tiene 3, 4 unidades, 5? ¿Cómo pueden apoyarse? Obviamente, adicional al centro de monitoreo que tenemos nosotros los apoyamos en estos casos con nuestro centro de monitoreo. También fue una pregunta que nos hizo pues el auditorio en esta ocasión, Claro. ¿no? Yo creo que ahí el tema siempre va a ser con la autoridad, que la misma autoridad siempre te va a estar de alguna manera acompañando. Existen canales, hoy podemos decir tradicionales, que es el WhatsApp, diferentes chats donde hay autoridades, el de la ANTP, el de infinidad, por nombrar algunos. Y yo creo que son canales en los que nos tenemos que empezar a regir y sin duda tenemos que mantenernos. Antes contábamos con un canal de comunicación muy eficiente y se vale decir porque ya no es marca Nextel, donde tenías un canal de comunicación directa. Entiendo que algunos hombres camión tienen el radio banda civil y algún otro tipo, pero aún persisten líneas de comunicación que siento yo que hacen falta, que siento yo que pueden ir acompañadas de un buen reporte, siempre oportuno, como tu centro de monitoreo, sin duda, pero que sin duda tenemos que tener una evidencia que es lo que reportamos. ¿Por qué? Porque hay veces que la gente dice, oye, acabo de ver una camioneta negra, oscura, con vidrios polarizados y franjas doradas. En el día no es muy común que puedas identificar a una unidad tan fácil, ¿no? Y más sabiendo que los hombres camión son la gente que pues, están en el día a día. Lo que podemos decir, tenemos que ir más allá de esas características que pueden ser a todas luces muy vista, pero tiene que haber algo más para que podamos captar y evidentemente dárselo a la autoridad para que la autoridad pueda llamarnos y decirnos qué es lo que me está reportando y tenerlo bien ubicado. Yo me iría también un poquito por el tema de la geolocalización, que tenemos que seguir teniendo como los controles que tú tienes perfectamente y las aplicaciones que hoy tenemos en día que deben de ir mucho más desarrolladas para que podamos tener esa contención de la información y no se vaya nada más de las manos, porque quizás la autoridad te puede decir, sí te puedo atender, no ahorita, porque ya vimos lo que pasó con el metro, ¿no? Tengo que atender otro tipo de incidentes, pero tiene que haber ese escalamiento dentro de un C5, dentro de algún C4 local o estatal, pero yo creo que se tiene que reestructurar o reinventar esos canales de comunicación tradicional. Oye, te voy a hacer una pregunta muy Sí, puntual. sí. ¿Qué tan útil crees tú que en la actualidad es tener un micrófono y una bocina dentro de una cabina para todo este tema de la seguridad en las unidades? Es importante. Y también la cuestión del botón de pánico, porque fíjate, de repente tengo muchos clientes que me dicen, oye, ¿le pones botón de pánico a la unidad o no se lo pones? ¿No? Y de repente es un tema ahí que es muy cuestionable el ponérselo o no ponérselo, porque aquí también pensamos mucho en la integridad del operador, como lo estabas mencionando hace unos minutos, ¿no? Que en el momento de una acción que va a oprimir el botón, no lo va a oprimir para que tú puedas escuchar o para que pueda llegar al centro de monitoreo el botón. Ahí ¿cuál es tu experiencia te digo, en el transporte para estas funciones en específico, que ya son funciones muy tradicionales, ¿no? Pero ahí, ¿cuál es tu punto de vista? Yo creo que lo tradicional no puede morir. Y lo digo tan seco porque dicen los abogados y juristas que siempre tiene que haber una fe de preexistencia, ¿no? Es decir, que siempre tiene que haber un sustento de que algo me pasó. Yo no puedo fiarme solamente de que alguien me detuvo, porque lo puedo inventar, y decir, me paró la patrulla 0021. ¿Tienes una foto? No. Pero bueno, si mi tu caso, centro monitoreo, detecta una detención en una zona donde no debe detenerse, pues inmediatamente tengo que ingresar al audio en cabina y en el audio de cabina tengo que estar escuchando qué es lo que está sucediendo. Obviamente previa grabación y determinar si es algo que puede estar vendido o si es algo que puede estar improvisado, ¿no? Pero en definitiva, si es algo improvisado, lo puedes cachar rápidamente y va en un sentido común de entender la conversación. En cuanto al botón de pánico, yo creo que puede haber un mito muy grande de decir, oye, es que el delincuente se sube y en cuanto te amaga, lo primero que te dice es oprimiste el botón de pánico. Yo creo que ante ese tema siempre tiene que haber una capacitación, una formación, y esa formación tiene que ir indudablemente
a fuerza, por no decir la palabra correcta, pero tiene que ir explícitamente bien. ¿Por qué? Porque es un tanto como si compraras un Xbox a tu hijo de 10 años, ¿no? Le compras un Xbox, pero el Xbox nunca lo ha utilizado, ¿para qué se lo compras? Ah, bueno, le tienes que enseñar cómo se usa un control, cómo tiene que insertar el disco, cómo es que tiene que salir de una sesión, infinidad de cosas que, pues bueno, ahora los chavos lo tienen Muy claro. bien claro, ¿no? Pero en definitiva, para también el hombre camión, tenemos que entender dos muy, muy simples. La pandemia también ha tenido desempleos, y como desempleos también ha tenido gente que no era hombre camión y se convierte en hombre camión. Claro. ¿Qué sucede? Y no porque se convierte en hombre camión significa que va a saber andar por la carretera, que significa que va a saber conducir un tractocamión. Por lo tanto, necesita capacitación. Entonces, yo creo que en las técnicas del manejo de un botón de pánico es una medida que le puede ayudar a alguien, decirle, me está sucediendo algo y mandar siempre una alerta oportuna. Pero yo creo que en ese punto está la detección oportuna de un riesgo. ¿Y cómo detecto un riesgo? Pues bueno, mediante una capacitación, Sí, claro. evidentemente. Sí, obviamente creo que es importantísimo, como bien mencionas, la capacitación y a veces por las prisas, ¿Sí? ¿no? Y creo que es muy común y más en el transporte que tienen esa falta o ese movimiento de operadores que se van pasando de una empresa a otra, ¿no? Y te llega el operador porque tienes que mandar el camión, pues ahora le llega el lugar, lo subes y ahora le arráncate, ¿no? Sí. Y esa capacitación se olvida cómo, oye, traes este sistema, te puede ayudar, necesitas seguir estos parámetros, este comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces se deja de hacer por la misma situación que a veces se está viviendo, ¿no? Hay algunos puntos donde me ha tocado como experiencia tener, donde te dicen, oye, no comparto mucho la palabra antiasalto, porque antiasalto significaría que no te va a suceder. Y dicen, oye, tengo activado mi método antiasalto cuando te abren la puerta. Bueno, sí, pero ese tiene que tener un tiempo, un delay de al menos 10, 20 segundos en el que le permita al operador zafarse del vehículo e huir. Pero si no tiene esa posibilidad y te hago un paro de motor al instante, pues bueno, entonces sí pongo en riesgo al operador. Pero ¿qué sucede? Yo para que me pueda bajar así, claro que también hay técnicas y reitero, el entrenamiento y la capacitación para que yo pueda saber cómo descender de un vehículo, ¿no? Y que también son técnicas que tenemos que ir acompañando a nuestros operadores. Claro. Y ahorita que tocas ese tema de lo del bloqueo de motor, yo creo que vamos muy bien con esto. ¿Qué Sí. opinas del bloqueo de motor y del famoso jammer? ¿No? Que también aquí en algunas ocasiones, como bien mencionas, dice anti-jammer, ¿no? Sí. Que es la función que también algunos de nuestros equipos o la mayor parte de ellos lo tienen. El famoso jammer, que es que lo que yo sé, a reserva de que tú me corrijas, pues el jammer es un aparatito que te bloquea la señal. Sí, claro. Te bloquea la señal de GPS, la bloquea la señal de GPRS y la señal celular. Entonces, cuando el delincuente se sube a la unidad, te bloquea la señal. Entonces, eso al equipo ya no le permite mandar un aviso. Claro. No le permite porque ya está bloqueado. Entonces, una de las funciones, puedes hacer dos funciones con el sistema. Puedes o mandar el bloqueo de motor, que tal vez en alguna opinión de algunos de ustedes te dicen, es que me estás mandando a la cueva del lobo, de que si tengo un jammer, se pare la unidad ahí en ese momento. Claro. ¿No? O la otra que estamos aplicando, que yo también he sugerido con mis clientes, es en lugar de que se bloquee la unidad, el que le avisemos al operador de que está empezando a estar en una situación de riesgo. Y eso le pueda permitir actuar como alguna de las recomendaciones que estás dando, de poder salir de la unidad o no sé, de lo que tú quieras, o echarle el vehículo, o salirse, o llegar a un lugar seguro, pero sabe que está empezando a tener una situación de riesgo. Sí, claro. Yo creo que todo esto viene en un plano y que una cosa desencadena otra. Es decir, si yo no tengo una detección oportuna de un riesgo, pues no podría apretar un botón de pánico. Por lo tanto, yo no podría alertar a un centro de monitoreo. El centro de monitoreo escuche qué me está pasando en cabina mediante el audio bidireccional y evidentemente el operador o el monitorista determine si me hace o no el paro de motor. ¿Cómo yo podría hacer o entender que el operador sí se bajó y se llevaron la camioneta? Podría haber un sinfín de cosas, pero qué mejor que yo esté escuchando en cabina
para hacer un paro de motor. El famoso anti-jammer, ¿no? Anti-jammer significaría que pues, no me van a llamear nunca, ¿no? Claro. Entonces, pues no es más que una medida que te permite detectar que algo te está pasando. Reitero, si yo tengo una detección oportuna de riesgo y veo que un camión o una camioneta, un coche, me viene siguiendo por 1 o 2 kilómetros cuando mucho, tengo que dar un aviso al centro de monitoreo y que creo yo para eso es necesariamente también el botón de pánico. El botón de pánico no funciona solamente para decir me va a pasar algo, que es a veces lo que creemos entender. Es para decir, acabo de detectar que me va a pasar algo. Como también lo puedo utilizar cuando llego a un retén, aunque sean los malos, por malo que sea, decir, ¿sabes qué? Voy a entrar a un retén, quédate en modo abierto del audio en cabina para que escuches qué es lo que está pasando. Pero yo creo que si malentendemos esa función del botón de pánico, pues no nos puede ayudar mucho. Entonces, si yo detecto que traigo una camioneta atrás y que ya la tengo por cierto tiempo, pues obviamente pues yo le puedo avisar que en 10, 5 minutos me pueden detener la unidad o que me pueden inhibir la señal del GPS y por lo tanto pues ya no voy a estar reportando. Entonces, yo creo que es un tema que tienes que armar bien, que tienes que preparar a la gente para decirle, estos son los escenarios donde te puedes mover. Y estos son los que tienes que conocer, ¿no? Claro. En tema de protección ejecutiva, siempre decimos, si yo te pongo estos dos escenarios, son por los que vas a pasar. Pero no te puedo dar un tercero porque ese tercero no puede ser que no exista. Y es lo mismo para los operadores. Si tú te sales fuera de estos dos escenarios que yo te estoy dando para que salvaguardes tu vida, pues muy probablemente el tercero no existe. Claro. Entonces, creo que tenemos que entender bien el plano en el que nos desempeñamos, el plano en el que jugamos, en este caso, Tecnocontrol, de determinar oportunamente una acción, porque debemos de entender que de ello depende una vida, ¿no? Entonces, claro, creo que ni a ti, ni a nadie, ni a cualquiera de los que nos acompañan, nos encantaría decir, oye, yo no di un buen aviso y por lo tanto le costó la vida al operador. Claro. Otro tema que también quiero comentar contigo, que es de mucha inquietud del auditorio, es la cuestión del tema del robo de combustible, que también va muy amarrado con el tema de la seguridad, ¿no? Ahí que yo sé que eso ha incrementado también mucho el robo de combustible, pues primero por la razón de que pues el operador tiene menos viajes. Sí, claro. ¿No? Y yo creo que no tiene el mismo ingreso que en años anteriores, ¿no? Dentro de algunos de los sectores del transporte, y eso pues también lleva un riesgo de que el vehículo se detenga a hacer esa maniobra de sacar el combustible a un lugar no seguro, ¿no? Y que de ahí están teniendo se están exponiendo, ¿no? A que puedan llegar, que es en el momento como lo que normalmente aquí nos enteramos, que llegaron a quitarles el camión, ¿no? Sí. Va muy de la mano con el plan. Cuando tú tienes, y tu centro de monitoreo que lo hace, es, si yo sigo un lineamiento en el cual no te puedes parar, pues evidentemente yo tengo que determinar que esa zona sea de huachicoleo, que debidamente esté mapeada como zona de riesgo, como hay infinidad de información en los medios, y sobre todo la más importante, que nuestros operadores no se detengan ya no solo a huachicolear, sino que no se detengan a que les invite a traficar algo. Porque también una cosa es que tú quieras bajar combustible y ganarte unos pesos, pero también es otra que vivas amenazado por alguien y te diga, qué bueno que llegaste, necesito que muevas estas cajas de, ve tú a saber, o que te lleves a estas dos personas porque van a ir a entregar algo. Entonces yo creo que esos puntos que tú los tienes bien definidos en tu centro de monitoreo siempre van a ser correctos para que ayudes a tus clientes y a cualquiera gente que esté en el medio, decirle, oye, aquí van varias veces que se detiene tu camión, necesito que hagamos algún plan en conjunto, junto con una autoridad, para que determinemos por qué es que se está deteniendo. Creo que el pensar en el solo hecho del huachicol sí ha afectado el tema pandemia, porque pues se ganaban unos pesos. Tío, porque es un factor que nosotros sabemos que es un desvío fuertísimo de cuestión de combustible, ¿no? Nosotros dentro de la empresa tenemos un accesorio para detectar esta situación, porque el desvío que ese es, hijo, muchos millones de pesos. Claro. En la cuestión del desvío, que cuando se paran en la huachicolera o cuando hacen el pago del combustible, ¿no?
pero al final de cuentas, pues va muy de la mano con la seguridad, con la capacitación, y un punto muy importante es la lealtad del operador, ¿no? Sí. Que yo creo que cuesta pues mucho tiempo el poder lograr el que puedas tener a esos operadores pues leales a la empresa, ¿no? Para evitar todo este tipo de situaciones y sigan los lineamientos que estableces para toda la cuestión de la seguridad, ¿no? Yo creo que a veces creemos que en el tema de la formación de los operadores, decimos que tenemos el mejor GPS, el mejor centro de monitoreo, quizás el mejor vehículo, pero al hombre camión lo dejamos al último, ¿no? No nos ocupamos o no nos preocupamos en ver qué es lo que le pasa, qué es lo que está en su entorno. Yo creo que hay pocas veces me tocó estar en un transportista y en ese transportista el dueño, en paz descanse, decía algo bien chistoso: mis hombres. ¿Cómo que mis hombres? Pues sí, claro, pues sus hombres, pues si no, ¿cómo se mueven sus camiones, no? Claro. Mis hombres. Y sobre esos hombres habría que identificar que estuvieran bien, que estuvieran bien descansados, que tuvieran una serie de beneficios, pero sobre todo, y era algo muy importante, la capacitación, ¿no? Claro. Y la capacitación no solamente en cómo cuides que te roben, cómo cuides esto, también cómo tienes que comer, ¿no? Hay gente que igual y puede utilizar alguna cosa para mantenerse abierto. Yo creo que eso es un tema que no me gustaría meterme porque es muy escabroso, pero en definitiva, darle una palmada siquiera al hombre camión, yo creo que eso significa el sentido humano, el cómo debe ser la persona patrón, hombre camión, para que puedan entenderse. Y una vez que tengas eso, obviamente tienes a alguien atrás que te va a decir aguas con fulano, aguas con mengano. Y eso no significa necesariamente que sea un chismoso, sino es alguien que está velando por sus intereses. Claro. Lo importante aquí es hacerlos partícipe de qué es de lo que son o qué estructura. Y si lo decimos francamente, y quizás a algunos no les guste, pero te lo puedo decir con toda honestidad, Ángel, por los operadores a veces comemos. Sí, claro. Y creo que muy poca gente lo puede saber. Entonces, tú no puedes vivir bajo el síndrome del perro agradecido. ¿Sabes cuál es ese? No. Que lo patees y lo sobas. ¿Por qué? Porque el perro te va a mover. Claro, Entonces, al final de cuentas. por mucho que estás sobajando y pateando y haciéndole muchas cosas al hombre camión, va a llegar un momento, o te es desleal, o te roba, o se te va. Claro. Pero mejor, ¿por qué no nos ocupamos en mantenerlos, en capacitarlos, en darles una estancia digna? No sé si te ha tocado entrar y en algunos de los que nos acompañan, los baños, ¿no? El punto principal de un hombre camión. Dale un baño digno y te juro que lo vas a tener toda la vida, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es el punto donde ellos se pueden descansar. Ya olvídate su camarote, ya olvídate si la cachimba o el restaurante donde llegan o el paradero, ¿no? Claro. Pero el baño es algo, y lo supe de buena gente, me decía, es que los baños, es que... Sí. Pero tú cómo lo transmites, ¿no? Si tú vas a ver otro tema de seguridad, claro. Y es donde el sentido humano nos tiene que empezar a empapar y decir, sí, es cierto. Porque yo sí voy a un baño digno y el operador camión, no. El operador, si él no va a un baño digno, llega tarde, no nos paga el cliente, nos pueden robar. ¿Y qué va a suceder? Pues no va a haber ingreso para la compañía. Claro. Entonces es un punto muy importante que hay que atender. Oye, sabiendo que ya al día de hoy empezamos, ya que empezó este tema de las vacunas, ya estamos cambiando de semáforos, etcétera, y que se está empezando ya a normalizar más esta situación que nos tiene a todos ya desde hace un tiempo, pues haciendo cambios dentro de las empresas para estas nuevas normalidades. Ahorita que ya se está empezando a tener una normalidad o esta nueva normalidad a la que estamos empezando a entrar ahorita ya en estos meses que se están abriendo ya más los negocios y que va a empezar a haber más movimiento. ¿Qué crees tú que debamos de tomar o considerar para esta nueva normalidad que vamos a tener de trabajar? Porque ya los negocios no van a ser los mismos. No van a ser los mismos, la forma de trabajar va a ser diferente. Obviamente el reparto a domicilio está siendo muy común, ¿no? Ya, pues en estos tiempos, ¿cuántas veces pedías el súper a que te lo llevaran? O ya nos acostumbramos a que nos lleven muchas cosas a la casa de uno y estarlo pidiendo de esa manera que, pues, está beneficiando al foro que teníamos el día de hoy, al transporte, ¿no? Sí. Entonces, ahí ¿qué nuevas reglas o qué nuevas situaciones crees que deba de considerar nuestro cliente en el transporte?
Yo creo que el transporte de última y primera milla, que es el que está creciendo y en el cual tengo la posibilidad de trabajar hoy en día, es un punto muy importante en el que nos basamos en una app, y tú sabes de app, sé que tienes la tuya, sin duda, y es una app en la que medianamente te tienes que empezar a mover, y digo medianamente porque esto va para arriba. Si hay gente que dice, oye, ¿para qué yo voy a un súper si cuando salgo del súper me roban? Si en el mismo súper ya no me dan la seguridad, y algo muy importante, el estacionamiento me lo cobran carísimo. O sea, son esos pequeños ingredientes que van disminuyendo o van desertando a la gente, decir, sabes que ya no quiero ir por el súper, mejor lo pido y que me lo lleven, ¿no? Claro. Pero ¿qué va a suceder en eso? Pues hay un tema mucho más importante. ¿Yo a quién le abro la puerta? Claro. Porque viene de Rappi, viene el de Uber, viene, híjole, infinidad de cosas. Y perdón por el comercial, ¿no? Pero, ¿qué va a suceder? ¿A quién le abro la puerta? No lo sé. Sé que hay unas aplicaciones en las cuales te viene la foto del quien te lleva el producto, pero ¿y qué sucede si no? ¿Cómo debo de saber qué puntos o qué top puedo empezar a medir un checklist? Es decir, si trae esto, sí le abro. Si no trae esto, no le abro. Entonces yo creo que, y más sabiendo que pues bueno, ahorita yo creo que a finales de año estaremos todavía así, pero sin duda la industria y las grandes empresas y corporativos hoy en día están viendo cómo trabajar en un método híbrido en el que tengas que ir 1 o 2 días a la semana y después de esos 2 días a la semana pues tengas que estar en casa. Claro. Pero ¿qué sucede cuando estés como papá con el hijo? Si tú estás metido en una junta y le dices al hijo cabra, claro, pues tenemos que darle esa seguridad ahora a los hijos, ¿no? Claro. O si alguien tiene un agente de ayudantía en la familia, pues decirle a la que ayuda a la casa que también tenga que pasar ese chip de seguridad. Entonces yo creo que son esos métodos en los que sin duda nos tenemos que adaptar a la nueva realidad. No es regresar a la normalidad, es adaptarnos a una nueva realidad. Correcto. Yo sé que si hay gente que antes decía, oye, bueno, yo voy y trabajo, bueno, hoy puedes trabajar bien desde tu casa. Claro. Creo que podemos hacer un mejor papel, pero habrá industrias como la que nos movemos en el transporte, en la que sí tengamos que estar fijos. Sí, y eso lo ves, ¿no? En el transporte vas y la gente del transporte está ahí en su patio, está trabajando, sí, ¿no? Como hay diferentes corporativos, como bien mencionas, pues que ya la gente va 2 días y los otros 3 días en su casa. Y esto que acabas de mencionar de la seguridad personal en casa, pues sí, también hay que pensar, y creo que a todos los que estamos aquí nos interesa saber un poco de este tema, ¿no? Como lo estás comentando, sí, y a veces lo dejamos a un lado, ¿no? Y siempre tomamos medidas después del niño ahogado, ¿no? Es correcto. Y también pasa en el transporte, ¿no? Como bien comentas, y es en el sector que nos movemos, siempre después del niño ahogado empezamos a tomar medidas, ¿no? Entonces, la idea es pues, la prevención, como tú lo has mencionado en todo momento, ¿no? De estar capacitando a la gente, de estar pensando con la empresa que tienen de GPS en cómo prevenir todo este tipo de situaciones para salvaguardar, como bien sabemos, y es un punto importante, la integridad del operador, ¿no? Que al final, sí, claro, del camino, yo sé que todos los que tienen transporte, pues lo piensan, lo tienen muy en mente, ¿no? Claro. Entonces, no sé si tengamos alguna pregunta dentro de lo que ha comentado Edgar, si quisieran saber alguna cuestión ya mucho más particular de cifras, también había una pregunta de cuál es la ruta más segura a México-Puebla, ¿en dónde se deberían de parar? Me llegó esa pregunta también dentro del auditorio. No sé ahí qué pueda sugerir. Y yo te podría decir, si de México a Puebla, y jálale Puebla a Veracruz, ¿no? Sí, claro. Que sabemos que es, pues yo creo que de las zonas más complicadas, ¿no? Como la que tenemos en Bajío. Entonces ahí, ¿qué podrías tú sugerir para esa zona? Es una de las preguntas que me acuerdo. Hubo un tiempo en el que algunas empresas optaban por el doble operador. ¿Y qué implica el doble operador? Que no te detengas. Pero ¿dónde queda el desgaste de la unidad? Porque también la unidad tiene que tener un descanso, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la delincuencia ha crecido, pero también va mutando. Y el que antes reportaba a un líder, jefe de X banda, pues ve que es fácil y se empieza a diversificar, ¿no? Pues bueno, claro, ahora yo ya sé cómo robar, pues ahora me voy de este lado. Ya sé que el jefe o el ex jefe trabaja en La Esperanza, pues yo no me voy a meter a La Esperanza, me voy
10 kilómetros atrás, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en definitiva, y la misma autoridad lo ha visto, ¿no? Por mucho que aunque nosotros, y lo han dicho así, tengamos nuestros paraderos seguros, pues bueno, eso al final del día no te da toda la seguridad porque pues, tienes que cumplir ciertas características, ¿no? Y sin temor a equivocarme, también hay un número de equipos o de unidades pueden estar en sitio, porque yo he visto a veces 6, 7 patrullas de ahora Guardia Nacional, anteriormente Policía Federal, y no te puedo decir con toda seguridad si eso sea suficiente para 50, hasta a veces 60, 70 camiones que pasan Parador San Pedro hacia Querétaro. ¿Es correcto o incorrecto? No lo sé. Sin duda, la seguridad va mutando y como tal, yo creo que también nos tenemos que anticipar. Yo sugeriría más hacia las empresas transportistas hacer más temas de inteligencia, hacer mayor avanzada, lo hacíamos en tema de protección ejecutiva, empezar a manejar ese foco, no camionetas, no, tienen que cubrir un perfil muy en específico para hacer avanzadas sobre ruta y sobre esa ruta determinar cómo es que está el termómetro en físico y en vivo para que podamos circular. Yo me atrevería a dar esa sugerencia, ¿no? Optar por equipos de inteligencia interna que empiecen a determinar cómo están los caminos que debamos de recorrer. Correcto. Para hacer hay una pregunta así, Emilio. Sí, de hecho ya tenemos varias. La primera que nos preguntan es, ¿existe algún listado en seguridad o pasos a seguir para la protección? ¿Algún listado? Listado como tal, no, pero sí hay un ABC. Y un ABC que te puede ayudar a cubrir en cualquier perspectiva, ya sea para seguridad personal, para seguridad corporativa o seguridad en el transporte. No sé si a eso se refieran. Ok. La siguiente pregunta es, por su experiencia, ¿cuál es la manera correcta para reaccionar ante un robo? Tanto operador como personal a cargo de la línea. Pues yo creo que sin duda tener una detección oportuna del robo. Sé que no podemos anticiparnos al robo, pero sí puede el operador anticiparse a detectar quién lo sigue o dónde es que va a detenerse. Y yo creo que, y me atrevería a decir algo bien chistoso, pero hay poca gente que se atreve a dar temas de conducción evasivo y defensivo a sus operadores. Oye, Edgar, ¿los dan? Sí, claro. La gente de Tameme, la gente Panamericano, toma cursos de manejo defensivo y defensivo. ¿Por qué un tractocamión no? Yo sé que en la cuestión de seguridad privada, sí, ¿no? Ejecutiva, dan ese tipo de cursos. Sí, pero también los hay ¿no? Y eso no lo había yo escuchado, de que estuvieras para líneas de transporte, para sí, el operador, sí, ¿no? los hay. ¿Cómo pueden tener este tipo de cursos, no? Sí, yo creo que son un tipo de cursos en los que probablemente sí los hay, pero regresando un poquito a la pregunta, si tú detectas que vas a tener un tema previo al robo, una detección, lo decía hace ratito, va acompañado o va junto con pegado con el área de monitoreo, ¿no? Ya detecté que me van a robar, por lo tanto puedo determinar y anticiparme a un tema de robo. Sin duda, si son 4 o 5 camionetas que te van a robar porque traes un cargamento de X corporativo enorme, pues sin duda no lo vas a evitar. Pero sí tienes la oportunidad de algunos segundos de avisar a una autoridad para generar un evento en reacción. Correcto. Hay otro comentario que dice, protocolo para atención de un robo. Yo creo que va enfocado en preguntar si Tecnocontrol cuenta con algún protocolo. Sí, afirmativo. Nosotros en lo que es en el centro de monitoreo tenemos un protocolo de robo a seguir desde el momento en que llega, como mencionaba Edgar, un botón o el que nos llaman por teléfono, pues sí, seguimos un protocolo de en qué momento hablar, escuchando en cabina, ver si la unidad en qué ruta va, cómo está la cobertura, a qué velocidad va, si es momento de hacer un bloqueo, no hacer un buen bloqueo. Entonces sí tenemos un protocolo y también dependiendo mucho de la situación en particular que se esté presentando. Correcto. ¿Alguna página de cursos en línea donde se puede especializar más en seguridad patrimonial? Páginas puede haber muchas. Hay una, no sé dónde nos escriba Edwin. Edwin, sí va. Sí. Pues bueno, hay varias plataformas de seguridad, que es ASIS, está la Mexi, está Asume. Hay varios lugares donde podemos contar con varios cursos. Hoy en día webinars muy buenos, importantes, que ya te estaré invitando a algunos, pero sobre todo hay que identificar primero cuál es la necesidad de materia de seguridad patrimonial. Si en control de accesos, si en seguridad personal,
seguridad en el transporte, en la cadena de suministro. Entonces yo creo que sí, sí los hay. En breve les dejaré algunas páginas para que las puedan tener y las puedan compartir con tu auditorio. Correcto, con mucho gusto se las haremos llegar. La siguiente pregunta es, ¿cómo prevenimos la falta de señal celular en tramos Zacatecas, Concha del Oro? ¿Qué protocolo recomienda? Mira, aquí yo puedo contestar un poco esa pregunta en relación al sistema de GPS que tengas instalado. Pues podrías crear una geocerca. Sabemos que existen hoyos negros, como lo habla las telefonías celulares, ¿no? Donde no tienes cobertura celular, que ya hay muy pocos tramos carreteros sin cobertura, pero sí los hay. Entonces, tú puedes detectar de alguna manera esos hoyos negros y puedes crear una geocerca de ese hoyo negro con una cierta experiencia del tramo, de decir, bueno, exacto, si llega la unidad y te avisa, estoy entrando a geocerca fulana de tal, sabes que dentro de esa geocerca, pues tiene que transcurrir 2 horas para que vuelva a tener cobertura. Entonces, con eso puedes tener ese aviso de entrada y salida a esa geocerca que la puedes llamar falta de cobertura de ese tramo, como lo estás mencionando en Zacatecas. También no olvidemos que los equipos GPS tienen una memoria, que en esas 2 horas, si surge algún evento, no sé, de extracción de combustible, de que se detone un botón, de que salga de la ruta, etcétera, en el momento que vuelva a tener cobertura, el equipo manda los eventos que se generaron en ese tiempo. Entonces, correcto, tú no dejas de saber qué pasó en esas 2 horas de donde no tiene cobertura. Excelente. Okay. La siguiente pregunta, con respecto al tema que tocaban del botón de pánico, ¿tiene Tecnocontrol algún proyecto o ya lo tienen de tener un radio incluido en su sistema por si al operador lo despojan de su teléfono móvil para que nos reporte la situación en ese momento? A ver si la vuelves a repetir la pregunta. Sí, si podemos tener otro canal de comunicación. Bueno, yo creo que puedes tener el canal del equipo con medio del botón y con medio de la comunicación de voz. Ahí tienes una línea, ¿no? Que es una línea celular, que va a un equipo que va, pues, totalmente oculto, que es difícil de manipular y es un tema de comunicación que puedes tener por ese medio. El otro medio que tienes, pues, es el celular del operador, en donde también puedes tener una cierta comunicación con él, ¿no? Entonces, no sé si ahí te estoy contestando la pregunta para tener alguna comunicación con el centro de monitoreo, ¿no? Después, dice, sí, ABC está al alcance, ¿o dónde puedo consultar ese documento? Hay un ABC, reitero un poquito, ¿qué es, hacia dónde lo quieren perfilar el ABC? Si nos lo pudieran contestar, con todo gusto les diría, y los puntos donde pudieran encontrar ese tipo ¿cómo se llama? De listado, de checklist, para que puedan tenerlo, siempre y cuando saber un poquito hacia dónde es que queremos tener esa formación. Después preguntan, ¿qué perfil recomendaría para contratar a personal de monitoreo o qué estudio socioeconómico tendría que realizar el departamento de RH? ¿Y qué capacitación recomiendan para el personal de monitoreo, por favor? Bueno, yo creo que aquí lo podríamos contestar los dos, ¿no? Adelante. La parte que nosotros hacemos, pues solamente hacemos un estudio socioeconómico de esta persona, vamos, visitamos su casa, nuevamente identificamos todas sus identificaciones, lugares, sus cartas antecedentes no penales, etcétera, etcétera, ¿no? Hacemos también algunos exámenes psicométricos, claro, para tener la información más completa que podamos tener de la persona que vamos a contratar, ¿no? Obviamente le damos también ciertos cursos de capacitación de la plataforma, de cómo reaccionar, del protocolo que nosotros tenemos, ¿no? Ahí es como lo estamos manejando en el centro de monitoreo. No sea adicional, ¿qué puedas tú recomendar también para esto? Yo adicional, sin duda, lo primero que recomendaría es un tema de geografía urbana, ¿no? A veces, y lo decimos, a veces cuando te subes un taxi, que tienes la posibilidad de subirte un taxi, le dices una calle y piensas que por automático te va a llevar sin que use el Waze. Pero tú dices, oye, tú eres taxista. Y creemos que porque es taxista, pues va a conocer la ciudad y no. Entonces, un monitorista también tiene que tener una preparación muy, muy específica sobre geografía urbana para que ellos puedan determinar. Y yo me iría por algo muy importante, la forma de hablar, de articular y de poder contactar con alguna autoridad.
porque a veces el lenguaje que a veces utiliza alguna autoridad no hay una empatía cuando hablas con ellos, que a veces suele perderse y les empiezas a hablar y me ha tocado, no es tu caso, pero me ha tocado conocer algunos lugares en los que el alfanumérico no se les da a los monitoristas y desde ahí estás perdido. Entonces, yo creo que hay una serie de puntos que puedes complementar con lo que tú bien Claro. haces y seguro puedes tener un buen elemento que te pueda ayudar para mucho. Y lo importante de ahí es generar tu propia gente, que vayas generando propia gente y que de esos monitoristas, pues bueno, tú los vayas haciendo para tu casa. Correcto. No sé, creo que ya no tenemos ninguna pregunta adicional. No sé si quieras complementar o terminar con algún comentario, alguna recomendación en especial, Sí. Edgar, que quisieras dar. Pues básicamente, por ahí creo que veía una pregunta, hay que apostar mucho por el tema de la capacitación. Yo creo que cuando somos transportistas, y lo digo porque los últimos 8 años, 9 años de mi carrera los he vivido muy de cerca con ellos, es apostar por la gente, por la capacitación, la formación. En los temas de conducción, hay que entender que manejar y conducir son dos cosas diferentes. Y la primera y la más importante es conducir, que sepan conducir su unidad, que sepan conducir correctamente, porque de eso deriva que no tengas siniestros, que no tengas hurtos, que puedas salir de un incidente si es que se te presenta. Hay empresas transportistas que tienen unidades blindadas y para ellos también les dan una capacitación específica. No quiero hablar, y había mucha gente que me decía, oye, ¿recomiendas darle defensa personal a los operadores? No, porque su mente va a estar en solo pelear y no en evitar ese robo. Entonces, ¿cuál es su herramienta de verdad del operador? El tractocamión. ¿Y cuál es su prioridad? La carga. Entonces, para que yo pueda tener las dos pegadas, primero tengo que darle esa capacitación de que ellos tienen que preservar siempre la detección de un riesgo para que mediante una capacitación ellos puedan saber qué es lo que pueden desarrollar y sobre todo a lo que pueden llegar a hacer dentro de la compañía. Evite tantos robos. Hay empresas que les dan premios por 0 robos, por muchos trayectos. Entonces yo creo que eso lo podemos complementar y a partir de ahí lo que hablábamos hace un rato, empezar a generar gente honesta, leal, que se pongan la camiseta. No basta con darles un bono de 200, 500 pesos, sino con darles capacitación y que sepan bien. Eso nos va a ayudar a mantenerlos dentro de nuestra línea transportista y no los vamos a evitar a que se vayan. Entonces yo creo que sería un punto en el que me quedaría y sin duda la tecnología ya está ahí, ¿no? Y creo que como tu empresa Tecnocontrol y algunas otras pueden decir, oye, yo te doy la mejor tecnología, sí, pero mejor la acompañamos también de una buena persona, ¿no? Claro. Entonces, sería un punto de vista personal. Creo que al parecer hay otra pregunta. Sí, nos preguntan si existe alguna certificación para el monitoreo. Sí, sí la hay. Sí la hay. Es buena la certificación. No es que una autoridad la exija, o sea, no es obligatorio. No es como si te dijeran, oye, yo para poder ser el evento de protección ejecutiva tengo que cumplir un curso. Bueno, sí en Israel, sí en Estados Unidos y sí en México. Pero para monitorista, con que cubra cierto perfil con lo que te dije ahorita y esa formación es más que suficiente. Y creo yo, la certificación podría ser un poquito más por vanidad. Creo yo. Muy bien, Edgar, pues no sé si hay una pregunta adicional. Hay otra, preguntan si hay grupos de ayuda en tramos carreteros, como con México. Esa a mí me ayudó en recuperación de T1. Fíjate que eso de los tramos carreteros, hace algunos años, como mencionaba Edgar, estaba el cuadrante, se llamaba cuadrante carretero de la Policía Federal, y realmente nosotros nos llevamos una excelente experiencia con ellos, porque estaba la cuestión de los radios, que hace rato no terminé de contestar la pregunta que me hicieron, que si nosotros íbamos a implementar alguna cuestión de comunicación de radios. Un segundo canal de comunicación. Un segundo canal. Les di la respuesta con los 2 celulares que al día de hoy tenemos. Pero esto de los radios, la verdad, todavía no tenemos alguna tecnología que sepa yo que tuviera una cobertura. Si la cobertura celular es complicada, yo sé que la cobertura de radio es mucho menor que la celular, ¿no? Sí. No hay ahorita, después de Nextel, que era aquella empresa que tenía esa cobertura con la cuestión de los radios, yo no conozco, no sé si tú tengas hay algún una que te voy a comentario, recomendar. algún comentario ahí
de telefonía de radio, ¿no? Aparatos de radio. Nuevamente me voy a asesorar aquí con Edgar para eso. Pero respondiendo la última pregunta, con eso de la Policía Federal, tuvimos una buena reacción en esa época, ¿no? Porque teníamos hasta los radios de los federales para dar aviso exactamente con la posición del vehículo, en dónde estaba, y lo atendían de los dos puntos, ¿no? Del punto, del punto final al punto de que inició, y atendían esa situación, y había una reacción inmediata por parte de las autoridades, ¿no? Al día de hoy no es así. Damos aviso pues, a todas las autoridades que tenemos, aparte del 911, como te hice la pregunta al inicio de la reunión, para tener una mayor respuesta. Afortunadamente tenemos en muchos estados una respuesta rápida, que realmente quedamos con muy buen sabor de boca de la reacción de la autoridad, y desgraciadamente en algunas otras entidades no tenemos esa misma reacción, ¿no? Para ese acompañamiento que nos están mencionando. Y hay un punto muy importante, que ese punto lo está tomando mi capitán Alfredo Álvarez Valenzuela, que es ahora quien lleva esta parte en el tema de la Secretaría Ciudadana Federal. Quien tuve oportunidad de conocer ya algunos años, me apoyó ahora en una asignación que tuve en Celaya, y sin duda es alguien que apuesta por retomar este tema de los cuadrantes. Sí, obviamente pues hay que cambiarle el nombre por muchas razones, pero es algo que están apostando fuerte. Creo que por ahí va a haber un foro en breve, te voy a invitar, y si hay oportunidad de copiarles la liga, se las copiamos, y es donde está apostando muy fuerte el capitán en decir, ¿sabes qué? Vamos, entramos y generamos conjunto. Es una de las pocas autoridades que se compromete a esto. Hay otro canal que es la ANTP, muy celoso, es como muy, no quiero ser elitista sin ser que se escuche mal, pero son puntos en los que hay canales, pero más que nada hay que estar presente, constante y tal, y no hay nada como tengas esa holgura, decir si quiero voy, si no, no voy, si no voy me critican o me descalifican. Entonces son puntos que sé que se van a retomar en breve. Perfecto. Emilio, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Pues Edgar, muchas gracias por tu participación, por acompañarnos, por venir aquí a nuestras oficinas. Creo que fue de mucha utilidad para muchos, incluyéndome a mí. Te agradezco muchos tus comentarios. Solamente tomé nota de varias cosas que va a ser que podamos implementarlas aquí en Tecnocontrol para mejorar el servicio a nuestros clientes. Claro. Y pues con mucho gusto les voy a pasar los teléfonos, si nos los permites, o correo electrónico, para las personas que tenían ahí alguna duda del ABC o alguna otra cuestión de asesoría en cuestión de seguridad. Si no tienes inconveniente, para que los puedas apoyar, y si tienen alguna cuestión de alguna duda en cuestión de equipos, en cuestión de sistemas, de las soluciones que al día de hoy nosotros manejamos, pues estamos a sus órdenes. Claro que sí. Ángel, Edgar, muchas gracias, que estén muy bien, y nuevamente que Dios los bendiga, que estén muy bien. Gracias.